Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Observe que no te dice no habéis aprendido así de Cristo, sino a Cristo. Hay una diferencia de y a. Porque cuando usted aprende de, es porque usted está aprendiendo de alguien externo. Cuando usted aprende de a, es porque usted está aprendiendo de alguien que vive dentro de usted. La nueva vida en Cristo no es una vida que tú te la aprendes desde afuera, sino que es una vida que tú aprendes desde adentro. No vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando yo tengo morando a Cristo en mi vida, entonces ya yo no hago lo que quiero ni vivo como quiero. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes no aprendieron así a Cristo. Pero no aprendimos así a Cristo. Para ello vamos a leer un poco del contexto nuevamente. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No andéis como los otros gentiles que andan en la ignorancia, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nunca le preguntes a alguien que perdió la sensibilidad cómo se siente con lo que está haciendo, porque te va a decir siempre que se siente bien. Cuando alguien peca de esta manera, dice el apóstol Pablo, perdieron la sensibilidad. ¿Cómo te sientes en el pecado que estás haciendo? Yo no siento nada. Yo estoy bien, Dios está conmigo. Porque perdieron la sensibilidad. Y como perdieron la sensibilidad, se encendieron, se entregaron a la lascivia. ¿Saben lo que significa se entregaron? Fueron presos de la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta gente vive de manera impura, de manera corrupta. Para ellos el pecado es un deleite y la santidad una quimera. A esta gente no le hable de agradar a Dios, porque a ellos Dios no le importa ni les interesa, porque están insensibles. Es como, te voy a decir algo. Alguien se queda del culto por cualquier situación. Me enfermé, no pude venir, estoy pasando por ciertas pruebas que me impiden en este momento ir al culto. Y tú le dices: óyeme, ese culto estaba poderoso. Le duele.
se siente incómodo porque él no estuvo en un culto que le están diciendo que Dios se glorificó de una manera especial. Pero cuando tú pierdes la sensibilidad, a ti no te importa eso. Tú te quedas solo por quedarte. No tengo deseo de congregarme. Me invitaron a una fiesta, me voy para la fiesta. Me invitaron por ahí a no sé qué, me voy con eso. Porque literalmente lo de Dios no le importa, no le interesa. La presencia de Dios a ellos no lo mueve, porque a ellos lo mueve otra cosa. La insensibilidad tiene que ver con lo siguiente: Dios se está moviendo en el culto, pero a ellos no les importa eso. Le dan la espalda, se paran y se van, porque ellos son insensibles al Espíritu. Tú le dices, qué bueno estuvo el culto. A mí no me parece que estuvo bueno. Oye, esa palabra me ministró. Nada nuevo se dijo hoy en la iglesia. Oye, vamos a hablar del culto. Hay mejores temas de qué hablar. No me esté hablando tanto de culto, que ya del culto salimos. Háblame de otra cosa. Cuando la gente pierde la sensibilidad, dura tiempo sin ni siquiera hablar de Dios, porque Dios para él no es prioridad. Entonces el que es así quiere que tú también seas así, porque la intención es contaminarte. Ya ellos están contaminados y quieren contaminar a los demás, porque ese es el objetivo. Déjame contaminarte a ti, déjame pasarte a ti de la inmundicia que yo tengo, de la lascivia que yo tengo, porque la lascivia no se mueve sola. Siempre hay algo que es el objeto de tu lascivia. Y quiero repetirte esto esta noche: siempre hay algo que es el objeto de tu lascivia. La lascivia no viene sola, la lascivia tiene algo que la provoca. Y dice, cometen con avidez toda clase de impureza. El error de algunos es pensar que el que no está muchas veces en el culto y tiene este tipo de espíritu, está pensando cómo está el culto de mi iglesia. Señor, esa gente no está pensando en usted. Esa gente no está pensando en Dios. Él está en su discoteca muy tranquilo. Él está en su bar muy tranquilo. Él está en su ambiente muy tranquilo. Él está en su cabaña muy tranquilo. A él no le importa, iglesia. Pastor, no me hable así. Aquí habla de toda clase de impureza. Otros salen de su pecado y vienen porque son hipócritas y se te sientan ahí y tú lo ves levantando la mano y gloria a Dios, porque perdieron la sensibilidad. Porque cuando Dios viene a tu vida, hay un dolor que se te manifiesta dentro. Ese dolor, conforme a Dios, te lleva al arrepentimiento. Hay personas que vienen a la iglesia y se sientan en un banco para después salirlo a criticar todo, porque ellos son insensibles a la voz de Dios y van a tomar cualquier cosa para criticar lo que se está haciendo en la casa de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? O el Espíritu Santo en el 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La vida de Cristo no es esa. El carácter de Cristo en la vida de los creyentes no es ese. Oh, gloria a Dios. Dice, pero oiga cómo dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído. Hay gente que viene al culto pero no escucha a Dios. Hay gente que viene a la enseñanza pero Cristo no le está enseñando. Alguien tiene que oírme esto. Pablo dice: ustedes no aprendieron así a Cristo. Pero ¿quiénes son los que no aprendieron así a Cristo? Aquellos que oyen la palabra y la guardan. Aquellos que están siendo enseñados por Cristo conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No me diga a mí que tú estás viviendo la vida de Cristo cuando todavía tú vives en la corrupción en la que vivías antes. Si todavía tú tienes una vida oculta, con una agenda oculta, no fue lo que aprendiste de Cristo. Ese no es el carácter de Cristo. Por eso Pablo dice, no aprendieron así a Cristo. El carácter de Cristo, Juan Francisco Pimentel. El carácter de Cristo te lleva a una vida de santidad. El carácter de Cristo te lleva a aborrecer el pecado. Porque el que fue enseñado por Cristo vive a Cristo. El que oyó de Cristo o el que oyó a Cristo, Cristo se le metió por dentro. Porque esto se trata de morir yo para que Cristo viva en mí.